olvida, pero Anótelo ahí en el computadora. es más, ya se me está olvidando en este instante. Don Ernesto Bazán, prende el micrófono. Buenos días. Muy buenos días, profesor, a usted y a todo su equipo, Leonardo Cristi. Aquí estamos. Oiga, Melissa. Don Ernesto, usted sabe que recientemente pude comunicarme con el ministro de Economía y Finanzas, don Felipe Ajá. Chapman, para Ajá. hacer una pregunta de una duda que yo tenía. Y él, como siempre, gentilmente me respondió casi que de inmediato. Pero intercambiando entre una cosa y otra, me hablaba de los ingresos del Estado panameño. Ajá. Parece que los números no mejoran. Y me gustaría, con alguien como Ernesto Bazán, estudioso de estos temas y experto además en estos temas, ¿qué tanto más hay que hacer o qué tanto más tendría que hacer la administración del presidente Mulino y su ministro Chapman para retomar el paso de los ingresos del Estado? Pues muchísimo, muchísimo. Conozco un poco el tema porque, bueno, como ustedes saben, yo fui coordinador del equipo de trabajo de Ricardo Lombana en la parte económica. Entonces, trabajamos ahí como 10 personas más o menos en ese equipo, unos buenos economistas, y le hicimos un análisis muy detallado a las finanzas públicas, porque nosotros sabíamos que, o sea, nos dimos cuenta que si no estabilizábamos las finanzas públicas, ninguna reforma iba a ser posible, ni la reforma para la corrupción, ni el impulso al sector turismo, ninguna reforma y el país iba a seguir siendo el mismo. Y la segunda cosa que nos dimos cuenta es que estabilizar la economía panameña iba a ser sumamente complicado. ¿Por qué? Porque había que reducir los gastos. Hicimos todos los números de reducción de gastos línea por línea y no nos daba. Entonces dijimos, bueno, entonces ahora tenemos que aumentar los ingresos, ¿no? Pero teníamos un compromiso en la propuesta de no aumentar los impuestos, la tasa impositiva, y tampoco eh, crear nuevos impuestos, ¿no? Porque eso, digamos, normalmente lo más fácil suele ser aumentar el ITBMS, ¿no? Esa es la fórmula más sencilla, pero además es la fórmula más injusta, porque eso lo pagan los, digamos, los que menos tienen. Bueno, entonces el punto es que hicimos ese cálculo y había que hacer reformas grandísimas, o sea, reformas eh, severas, pero sí podía, digamos, actuando en doble curso, reducción de gastos y aumentando ingresos, podríamos conseguirlo. Y ese aumento de ingresos tenía que tocar necesariamente, teníamos que pisar callos necesariamente. No había otra forma, no había otra forma. O sea, y eso se llama eliminar exoneraciones. Eliminando exoneraciones sí podíamos conseguir el objetivo de reducir el déficit. Y la otra cosa importante, ¿no? Y esto es casi como una confidencia, nosotros sabíamos que no íbamos a tener mucho tiempo para poder hacer esas reformas. Es decir, sabíamos que al inicio de un periodo electoral hay como una especie de luna de miel. O digamos, en los primeros meses se pueden hacer algunas cosas sin una reacción adversa, sobre todo cuando son grandes reformas, ¿no? Y sabíamos que iba a haber varios grupos políticos que iban a reaccionar. Entonces, nosotros estimábamos que más o menos 3 meses iba a ser el tiempo en que nosotros tenemos que presentar todas las propuestas de reforma, ¿no? Por ejemplo, una ley de austeridad, ¿no? Porque eso tiene que venir con ley para que mate otras leyes que dan una serie de privilegios, ¿ok? Y la ley tenía que presentarse así, mire, así, el proyecto es de proyecto de ley el primer día del mandato. Así tenía que ser, para que con los debates, primero, segundo, tercero, entonces, para que se pueda hacer en el tiempo ese de 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque si digamos, visualizamos que si nos pasábamos esos 3 meses, cada vez iba a ser más difícil porque se iba
a ir acabando, digamos, ese periodo de gracia o esa luna de miel, ¿no? Ese periodo de tregua, digamos, que normalmente hay en todos los gobiernos, en todos los países, con todas las administraciones nuevas. Entonces, eh, por eso yo creo que es extremadamente difícil, para resumir la respuesta, primero porque hay que romper privilegios. Y no digamos, no tengo conocimiento hasta el momento de propuestas, porque tienen que ser algunas de ellas legislativas, otras, la mayoría legislativas, porque tiene que ver con exoneraciones. No tengo conocimiento de propuestas que vayan por ese lado. Sin eso no se va a poder conseguir, digamos, una reducción del déficit que le pueda dar una mejor estabilidad financiera al país. Y la segunda cosa, el tiempo, ¿no? El tiempo. ¿Por qué? Porque el ministro Chapman es un ministro de muy alta capacidad profesional, pero él no sabía que iba a ser ministro. O sea, lo que quiero decir es que él Se no se entiende. preparó, ¿no? Digamos, para llegar con todas las reformas listas, porque él no sabía que iba a ser ministro, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, como que sobre la marcha tiene que ir andando, y el tiempo puede ser su peor enemigo, ¿no? Entonces, ese es el segundo reto que me parece, y esas son las dos cosas que lo hacen tremendamente difícil. Ahora, si nosotros, fíjense con esto que les voy a decir, miren, esto es muy importante. Si nuestro país no logra estabilizar las finanzas públicas, vamos a seguir siendo un país que dependa de la deuda, donde tengamos que salir a tomar deuda recurrentemente para cubrir nuestro déficit. ¿Eso qué significa en pocas palabras? Que el país se va a ir endeudando cada vez más, las líneas de crédito se van a ir reduciendo, las tasas de interés se van a ir elevando, las calificaciones de riesgo se van a ir deteriorando, y el país va a estar cada vez peor. Ernesto, Entonces, tenemos una sola oportunidad, y eso hay que hacerlo en poco tiempo. Ernesto, Adelante. luego de escuchar la breve radiografía que hemos tenido de cuál es la situación actual del país y cuáles son los retos del gobierno, ¿hay sacrificios, según usted especialista en el tema, que debería tener que hacer la población en torno a acoplarse a estas posibles medidas que vaya a tomar el gobierno de José Raúl Mulino? Sí, yo creo que este es un asunto del país, ¿no? Eh, y hay que diferenciar la culpa de la solución, ¿ok? Tenemos un grave problema eh, digamos, de salud financiera. La culpa la tienen las administraciones anteriores, o sea, en particular la última, pero no solo la última, porque recordemos que nosotros tenemos un déficit fiscal de 15 años, ¿ok? Ahora, pero eso no importa tanto, lo que importa es por el lado de la solución. Y como se trata de una solución para el país, creo que todos, primero, todos tenemos que hacer sacrificio, todos, todos, en primer lugar. En segundo lugar, quienes más sacrificio tienen que hacer son los que más tienen, los que más recursos tienen. Y te aseguro que son los primeros en levantar la voz y en tratar de mover sus influencias para que no les llegue a ellos el sacrificio. O sea, son los más consentidos, ¿no?, en el entorno político, y son los que quieren ser menos, o los que quieren ser más intocables. Lamentablemente, esa es la realidad del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que quienes más se tienen que sacrificar son los millonarios. Y los millonarios son, este es un ejemplo solamente, ¿ah? Los millonarios son personas que tienen en su cuenta bancaria, millones de dólares. ¿O no? Claro, por eso son millonarios. Ok, esos millones de dólares les rinden un interés. ¿Saben ustedes cuánto pagan los millonarios por ese interés que tienen en los bancos? ¿Cuánto pagan? Cero. Cero de interés. Y cuando venga la primera propuesta, que hay que eliminar las exoneraciones a los intereses bancarios, te aseguro que esos millonarios se van a encargar de crear el ambiente político para que eso no pase. Entonces, mientras tanto,
va a venir una propuesta, y estoy así prácticamente especulando, una propuesta para aumentar el ITBMS. ¿A quién? ¿Quiénes pagan el ITBMS? Los que menos tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el ITBMS proporcionalmente, para una familia que gana un salario mínimo, el aumento de 2 o 3 puntos en el ITBMS le representa una carga fuerte. Sí, claro. Digamos, el sacrificio tiene que ir en proporción a las capacidades, ¿no?, de generación, a la riqueza, en fin, a las posibilidades. Entonces, los más sacrificados con un aumento del ITBMS van a ser los que menos recursos tienen. ¿Me explico? Las empresas no, las empresas pueden deducir el ITBMS. Entonces, aquí se requiere, repito, de grandes sacrificios, pero, como lo dije en la primera intervención, se necesita pisar callos. Señor Bazán, un poco lo que usted acaba de explicar es algo que lo ha repetido tanto el Fondo Monetario Internacional como las calificadoras de riesgo cuando hablan de Panamá y su poca solidez fiscal. Además que Panamá tiene una de las burocracias más grandes de Latinoamérica, con el 17% de los empleados públicos del país empleados por el Estado, porque no está pudiendo generar el sistema económico suficientes empleados y el empleo público se ha convertido realmente como una especie casi de subsidio. 17% es una de las mayores burocracias de Latinoamérica que no se reflejan en buenos sistemas. Pero además de eso, y además de lo que claramente parece la necesidad de subir los impuestos, también hay otro problema, y es que sin atraer inversión extranjera, porque así está hecho el modelo panameño. El modelo panameño no es un modelo económico de industria, no vamos a poder aumentar nuestros ingresos. Tenemos que diversificar la economía, se ha repetido, cada vez el canal está más expuesto a situaciones que van más allá de nuestro control, como lo estuvimos viendo. Entonces, con esto dado, tenemos que atraer inversión extranjera. Y me quiero remontar un poco a lo que ocurrió el año pasado, porque los titulares a nivel internacional fueron que Panamá, que había sido uno de los países más estables políticamente para poder invertir, tal vez no era ese el tema. Y también decidimos cancelar la inversión privada más alta que ha llegado, por razones que ya conocemos. ¿Qué vamos a hacer con la imagen a nivel internacional después de lo que pasó? ¿Y de qué manera vamos a poder suplir los ingresos? Suplir los ingresos no solamente en temas de impuestos, pero en otras actividades económicas que está dejando la inversión de la mina. Ok, muy bien, excelente pregunta. Primera idea, aquí tenemos que establecer prioridades. Y la prioridad número 1 es estabilizar y sanear las finanzas públicas. Si nosotros no saneamos las finanzas públicas, no vamos a poder atraer inversión extranjera. No vamos a poder hacerlo porque nadie quiere ir a un país que está camino a la quiebra, porque es así. Un país que se está endeudando más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, es como una persona que se está endeudando tanto que en algún momento no lo va a poder pagar. Entonces, lo primero es estabilizar las finanzas públicas para convertirnos en un país que no dependa de la deuda y que ojalá podamos llegar a tener superávit. Ese es el primer punto. Un segundo punto, independientemente del tema de la mina, que tiene una complejidad aparte, sí se necesita promover la inversión privada. ¿Ok? Entonces, promover la inversión privada. Y para eso, el país tiene una necesidad que al mismo tiempo es una oportunidad para promover la inversión privada. Y eso tiene que ver con el sector infraestructura. ¿Okay? Tiene que ver con las carreteras, tiene que ver con los puertos, tiene que ver con los aeropuertos. O sea, si nosotros hacemos esos cambios, para eso tenemos que sanear nuestras finanzas públicas para tener una capacidad de endeudamiento, para ser más atractivos, para generar credibilidad. Es decir, un país serio es un país que no gasta más de lo que razonablemente debería gastar, ¿no? Y sí es cierto que puede haber un déficit, pero no debería ser más del 1% del PIB, ¿ok? Entonces, un país que cumple verdaderamente con la ley social de responsabilidad fiscal
y no lo que ha venido pasando en los últimos 15 años, no un país que cumple verdaderamente con, con esa ley, con ese principio de gestión responsable, es un país que va a terminar siendo atractivo para la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, con relación a, y ese sector infraestructura puede generar, o sea, la cantidad de proyectos que se pueden hacer puede llegar hasta incluso 50.000 millones. Y en algún momento ustedes me preguntaron cómo se puede financiar eso, ¿no? Entonces, la mejor forma de financiarlo es a través de las asociaciones público-privadas, ¿no? Es decir, ¿cómo financiamos la carretera? Bueno, ponemos unos peajes. Y de tal manera que el privado administra esos peajes, se queda, pone la inversión y se queda con parte de digamos, de la recaudación de los peajes. Ese es el rol del privado, ¿no? Invierte y bueno, luego obtiene un beneficio. Pero el país se beneficia mucho porque con carreteras los alimentos llegan más baratos, con carreteras, digamos, tenemos posibilidades de brindar mejores servicios turísticos, el comercio mejora, ¿no? Entonces eso tiene muchos colaterales que van, digamos, intersectorialmente. Entonces, y el sector de infraestructura es, repito, una necesidad. No tenemos una muy buena infraestructura para ser uno de los países, el segundo país más rico per cápita en Latinoamérica, y también es una oportunidad, ¿no? Porque ahí es donde yo apuntaría, donde yo creo que se tiene que apuntar, porque todas las condiciones están dadas y además porque hay muchísimo interés de organismos financieros internacionales para financiar la infraestructura, Claro, ¿no? pero Entonces, ahora el sector minería, porque ahí viene otro tema. El sector minería, obviamente afectó los números, tanto por el lado del crecimiento del PIB, por el lado del empleo, por el lado de la recaudación. La recaudación no me parece gran número porque 375 millones de dólares es menos de un mes de planilla, ¿no? De planilla estatal. Entonces, no es tampoco una gran ayuda. Esa cuando el país está superando un déficit fiscal de más de 3.000 millones, ¿no? Entonces, ni es una gran ayuda ni tampoco es la solución. Entonces, pero sí es un elemento que hay que considerar y yo he sentido, porque he tenido conversaciones con inversionistas internacionales, que hay una preocupación al respecto de la imagen del país. Ahora, yo creo que se puede recuperar la imagen y el tema de la mina, bueno, en mi opinión, primero que nada, lo que hay que hacer es una consulta pública, ¿no? Es una consulta pública. Yo creo que aquí hay una voluntad soberana. No ha habido una consulta pública, lo que ha habido fueron manifestaciones que se terminaron convirtiendo claro. en iniciativas legislativas, pero no había una consulta pública, ¿no? Y que en esa consulta pública se haga un debate y bueno, y que ahí se decida, ¿no? O sea, que no lo tenga que decir un gabinete de 17 o 18 personas, sino que lo decían los 4.5 millones de panameños, o bueno, los que votan, ¿no? Pero que sea un asunto nacional en donde se refleje la voluntad soberana. Ese es, digamos, el punto de partida y después ya vendrán otros temas de cómo es el mejor contrato en el hipotético caso de que eso... Claro, pero don Ernesto, ahí porque el tiempo premia y yo no quiero dejar de pasar el tema de lo que ha dicho, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, que hay que ordenar las finanzas, que hay que reducir la planilla, todo eso está muy bien, pero eso no le aporta absolutamente nada al Producto Interno Bruto. Es ínfimo lo que le da al Producto Interno Bruto. Y eso lo sabe el propio presidente, porque el BID ha hablado con el presidente. Lo que sí ha dicho el BID es que la recaudación en Panamá es mísera, es preocupante, y que el comienzo para tener unas finanzas saludables es que empecemos a atacar el tema de la recaudación. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo pienso que el primer punto es el saneamiento de las finanzas públicas, ¿no? Ese es el primer punto. O sea, no vas a poder reactivar, no se va
a poder hacer nada que nos lleve a una solución que el país necesita, sino a ese saneamiento de las finanzas públicas. Nada, no va a poder haber reactivación, generación de empleo, atracción de la inversión. No se puede si no hay un saneamiento. Eso lo tengo muy claro. Y ese saneamiento de las finanzas públicas, como dices tú, no es, digamos, no tiene un impacto directo en el PIB, pero sí es un requisito previo para aumentar el Producto Interno Bruto. Entonces, y ese saneamiento implica, primero, aumentar los gastos, perdón, reducir los gastos y aumentar considerablemente la recaudación. Y en el aumento de la recaudación, en mi opinión, hay un sinnúmero de exoneraciones que el país no debería tener y que por ese lado hay que trabajar mucho para poder, y creo que a través de una iniciativa legislativa, para poder equilibrar las finanzas públicas. Luego de eso ya viene una serie de iniciativas de promoción del empleo, inversión Pero, extranjera, Ernesto, etc. una consulta muy puntual antes de finalizar. Me parece que escuché la semana pasada, no mentira, no lo escuché, lo leí en alguna de estas redes. El arroz está subsidiado, ¿no es así? Creo que el Estado de 7.50 que pagaba originalmente, ahora creo que está pagando 17 o 16 por quintal. Y ese subsidio que el Estado pone, hace que la libra de arroz al consumidor pues tenga un precio accesible o razonable. No sé cuál de las dos palabras sería. Leí antes de llegar el fin de semana de la posibilidad de revisar eso y quitarle el control del precio al arroz. ¿Cómo administrar eso? Porque obviamente, si entonces ya no vas a pagar 16, 17 dólares el quintal y ahora vas a volver a pagar 7, sigue siendo un subsidio, ojo, pero inmensamente inferior a lo que se paga actualmente. Pero Digamos, el costo se le sube al consumidor. ok, ese es un tema muy interesante. Primero que nada, conceptualmente para la audiencia, el subsidio tiene sentido cuando el país es excedentario de recursos, ¿ok? Cuando nos sobra algo de dinero, cuando somos superavitarios, tiene sentido el subsidio, ¿no? Y obviamente con ciertos requisitos hacia quienes más lo necesitan y bueno, muchas otras consideraciones. Pero cuando un país es deficitario, el subsidio no es subsidio, es una forma de gastar diferente. ¿Por qué? Porque el subsidio va a unos pocos y lo pagan muchos, como a través de la deuda, porque la deuda la pagamos todos. Entonces, con relación a este tema específico de control de precios, yo pienso que ya no corresponde el control de precios. O sea, estamos con control de precios desde la época de Varela. O sea, una de las primeras cosas que ha debido pasar aquí y que yo esperaría que el ministro Chapman tome cartas en el asunto es vamos a quitar el control de precios, porque esa es una forma de generar credibilidad y decir, mira, aquí las distorsiones, o sea, ustedes miren cuál es la inflación, la oficial, la del Instituto Nacional de Estadística, miren cuál es la inflación y compárenlo con lo que ustedes, si es que hacen supermercado, ven cada vez que ustedes van a hacer el supermercado. Y díganme ustedes si realmente ese número refleja o no refleja. La respuesta es que no refleja. ¿Por qué? Porque tenemos un control de precios en donde los alimentos que conforman la canasta básica tienen cero de, digamos, de incremento, pero esos no son representativos. Entonces, eliminar el control de precios. Y aquí hay un tema adicional que nos pone mucha presión y es que tienen que entrar en vigencia el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. O sea, ya el país, o sea, por más que quiera, ya no va a poder subsidiar a los alimentos. Y ya no va a poder poner aranceles a los alimentos importados, ¿no? Entonces, de acuerdo al tratado. El tratado, no nos olvidemos que el tratado está por encima de una ley. O sea, su jerarquía legal está por encima de la ley. Entonces, y lamentablemente no vamos a poder
renegociar ese tratado de promoción comercial, creo yo, ¿no? Porque la agenda en el otro lado del continente está sumamente complicada y ellos no tienen interés ni siquiera en ponerlo en tema de agenda. Bueno, Ese qué asunto. complicado Entonces, esto, ¿no, Ernesto? sí, no, Complicado entonces porque sí o sí se va a terminar ese subsidio, profesor. Esa es la mala noticia. ¿Qué cosa puede hacer el gobierno si sí o sí se va a terminar ese subsidio? Crear otros mecanismos, ¿no?, que favorezcan a los agricultores, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de las carreteras, los agricultores, los productores sufren por, digamos, los costos de transporte, ¿no? Y los costos de transporte, ¿por qué? Porque, pues, digamos, muchos de los alimentos vienen de la región oriental, algunos vienen de la provincia central, hacia la capital, que es la principal, digamos, demandante de los alimentos, y sabemos nosotros que no somos eficientes, digamos, en el transporte, porque no tenemos buenas carreteras o porque, digamos, hay un accidente o hay un retén y entonces el transporte tiene retrasos y todo eso complica la logística, ¿no? Entonces, mejorar la eficiencia logística nos va a ayudar a compensar de alguna manera, llevar tecnología, eso sí podemos hacer, llevar tecnología a los agricultores, eso, digamos, creo que sí se podría hacer porque no es un subsidio directo, ¿no? Llevarles conocimiento, capacitaciones, o sea, tenemos que de alguna pero manera buscar Ernesto, una dice, compensación. aquí, para finalizar, Carlos Morales en YouTube, que eliminaron las exoneraciones en las viviendas nuevas y mira cómo se cayó la construcción. Entonces es un dolor de cabeza también. Si le elimina el subsidio al arroz, también corre el riesgo de que ese arrocero desaparezca. Bueno, ciertamente, cuando se toman medidas, ya sea de cualquier tipo, van a haber consecuencias, ¿no? Lo que yo pienso, como decía, es que deberíamos pensar en algunas formas de compensar para aminorar o mitigar esas consecuencias. Eso es lo que deberíamos hacer. Por eso les Bueno, di el ejemplo en el caso del arroz. Pero sí sabemos que tenemos que entrar en una reforma. Entonces, si nosotros pues tenemos una herida por alguna enfermedad y nos la van a curar, cuando nos curen la herida y nos pongan el alcohol, sabemos que nos va a doler, pero en el largo plazo es lo que necesitamos hacer. Entonces, estas medidas son duras porque no le gustan a la gente, las personas normalmente, a las personas normalmente nos gusta más la comodidad, claro, preferimos la comodidad, pero necesitamos incomodarnos si realmente queremos hacer cambios importantes en pro de las próximas generaciones. y lo seguro, la comodidad y lo seguro. Eso es lo mejor. 8 o 12 minutos, don Ernesto Bazán. Hablaremos más adelante Bueno, para darle seguimiento a esto.